Tarde, chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saluda en este caso el doctor Salvador Mendiola, vicepresidente de INVA México, Finesmane México y el director académico de aquí del Instituto IAF. Igualmente, pues tengo el placer de ser el profesor titulado, las certificaciones como entrenador personal y la especialización o certificación intensiva de farmacología deportiva. Precisamente para poder hablarles, chicos, de manera muy rápida sobre los temas que abordamos en esta certificación de farmacología deportiva y aclarar ciertas dudas que de repente pueden llegar a surgir respecto a este tema, pues es que decidimos realizar este pequeño video a manera de introducción y de generación de interés en general para la comunidad. Primero, los temas generales que vamos a estar abordando en la certificación de farmacología deportiva van a ir desde la base, el génesis, el origen social, contextual, inclusive humano, de lo que implica como tal el uso o la consideración de uso y sus implicaciones de la farmacología deportiva, aclarando desde el ya que la única recomendación de base, claro que va a ser que no se utilice nada. La única forma de garantizar al 100% que no va a pasar nada, pues es evitando involucrarnos con ello, en este caso el fármaco. Sin embargo, vamos a entender más a fondo el por qué muchas personas o gran parte de diferentes poblaciones pueden terminar decidiendo hacer uso de este, por qué diferentes poblaciones, ya sea culturistas, powerlifters, futbolistas, luchadores de combate, con fines estéticos, con fines competitivos, con fines de recreación, van a verse también expuestos a diferentes niveles, digamos, de progresión o de potenciación en su progreso y también diferentes niveles de riesgos que estos pueden llegar a asumir. Los temas que abordamos entonces son esos antecedentes, la situación actual y de uso sobre la farmacología deportiva, una introducción muy específica a lo que más nos interesa de la endocrinología como la ciencia que estudia las hormonas, la farmacología desde las bases, farmacodinamia, farmacocinética, cómo se administran, de dónde vienen las dosis que se suelen utilizar de los diferentes fármacos, entre otros temas de interés al respecto. Esteroides anabólico-androgénicos, que son los fármacos deportivos más comunes y más famosos, que muchos estarán ubicando únicamente a través del nombre de esteroides. Bueno, pues son esos. Los efectos que van a tener cada uno de estos, las dosis y rangos que se suelen implementar con sus respectivas consideraciones en cada uno de ellos, la planificación de uso y las consideraciones para las interacciones que diferentes fármacos de estos pueden llegar a tener. Los esteroides anabólico-androgénicos irán también de la mano con lo que son los SARMs o moduladores selectivos del receptor androgénico, que también estaremos discutiendo, revisando a fondo los protocolos de uso, consideraciones, riesgos a corto, mediano y largo plazo, entre otros temas al respecto. Los esteroides en combinación con simpaticomiméticos o fármacos para la pérdida de peso en general, como los anorexígenos, los moduladores metabólicos, termogénicos y combinaciones, también con sus respectivos riesgos, con sus respectivas consideraciones y siempre buscando informar de la manera más completa posible. Continuamos también con las interacciones de los esteroides, precisamente por lo que comentábamos de ser estos los más comunes, ahora con hormonas polipeptídicas, como lo son la hormona de crecimiento, las hormonas tiroideas, la hormona insulina y las gonadotropinas, que también se utilizarán a posterior en la famosa terapia postciclo o terapia de recuperación hormonal. La terapia postciclo precisamente que va a constituir, digamos, esta estrategia farmacológica preestablecida y ya planeada para poder reestructurar y conservar hasta cierto punto lo más efectivo posible la formación de hormonas de forma endógena o, pues en este caso lo que significa es la capacidad de nuestro organismo para formar sus propias hormonas, en consideración al tratamiento de efectos secundarios como acné, hipertensión, diferentes problemas articulares, óseos, crecimiento de diferentes órganos y riesgos también anexos. Esto en conjunto de la analítica de laboratorio más, digamos, imprescindible en este contexto de farmacología deportiva, que suele ser el perfil hormonal tanto masculino como femenino, pero que también abordaremos desde la perspectiva de la química sanguínea, del panel hepático, del perfil lipídico, entre diferentes otros estudios y consideraciones que podremos llegar a tener en cuenta. Entonces, estos son los temas, chicas, chicos, que vamos a estar revisando a lo largo de la certificación y me gustaría comentarles un poquito precisamente el cómo lo vamos a ir desarrollando, ya que comenzamos desde el contexto histórico, de dónde vienen, cómo es que se fueron formando, esto simplemente a manera de adelanto, los casos de abuso y sobreabuso inclusive de diferentes sustancias, tanto en hombres como en mujeres, aprender y saber el por qué terminaron tan mal, si es que se puede evitar o qué posibilidad hay de que esto pueda ocurrir a alguno de nuestros atletas, la evolución que han tenido en general los fármacos deportivos, porque algunos se siguen utilizando en la medicina clínica tradicional, que ya no son tan comunes, se los puedo decir desde ya,
y otros están completamente olvidados por parte de la medicina como tal y únicamente se utilizan en el ámbito deportivo, normalmente por las potencias tan grandes que tienen, los motivos, las consideraciones, los rangos de edades, la experiencia, el nivel económico que suele requerir el uso de fármaco deportivo de una manera más o menos segura, digamos, contexto de la población a la que nos vamos a enfrentar que suele buscar el uso de esta farmacología, que suelen ser menores de edad en muchos casos o atletas que tienen igualmente muy pocos años de experiencia y tendremos que saber cómo abordar cada uno de estos. Los mecanismos farmacológicos y fisiológicos que intervienen en conocer cuánto de una dosis se le tiene que administrar a una persona, por qué dos personas van a responder diferente a una dosis que aparentemente es igual, porque pues al final del día esto se fundamenta en los principios de la farmacología general como tal. Hay fármacos que potencian cosas, hay fármacos que inhiben cosas, hay fármacos que hacen sinergia y digamos que se potencian entre ellos al combinarse, hay fármacos que se inhiben entre ellos y en el caso de combinarlos, pues termina obteniendo menos efectos positivos, pero más efectos negativos y también un cierto grado de respuesta azarosa porque habrá personas que van a responder mejor y otras que responderán peor a este tipo de protocolos o de fármacos. Esto lo entendemos a través de los principios de la farmacología, que son farmacocinética, que es lo que le hace tu cuerpo al fármaco, y farmacodinamia, que es lo que le hace el cuerpo al fármaco. O en otras palabras, esto sería como analizar ¿por qué hay fármacos que, por ejemplo, se inyectan? ¿Por qué hay fármacos que se consumen de forma oral? ¿Por qué hay fármacos que a ciertas personas les producen más problemas? ¿Por qué hay fármacos que a ciertas personas les producen no tantos? ¿Por qué se dice que los orales son más tóxicos? ¿Por qué se dice que los inyectables menos? ¿Por qué una sustancia es más potente? ¿Por qué otra sustancia no es tan potente? Entre otros de estos temas que estaremos abordando. Así como llegar a precisamente cómo se terminan dosificando este tipo de fármacos con sus respectivas consideraciones, como el peso del éster, la molécula libre, cuál es la sustancia realmente que me interesa, por qué existen diferentes fármacos, tanto esteroideos para perder peso, hormonas en general, cómo es que actúa cada uno de estos a nivel de las hormonas sanguíneas que nosotros ya producimos de por sí, cómo se suelen dosificar, las presentaciones más comunes, consideraciones de uso y evidentemente pues la manera en la que estos pueden llegar a mezclarse a través de los conocidos como ciclos de fármacos deportivos. Haciendo una pequeña aclaración en este último tema, donde, bueno, más allá de existir un ciclo o una dosis perfecta para todos, en la farmacología deportiva se basa más en entender precisamente el contexto farmacológico y deportivo de forma conjunta y entender que cada atleta puede llegar a necesitar ciertos requisitos diferentes acorde a sus objetivos finales. Haciendo un último ejemplo muy rápido, sería como analizar por qué una rutina de un powerlifter, de un levantador de potencia, va a ser diferente a la rutina de un culturista cuando ambos van a estar entrenando en un gimnasio. Bueno, en este caso, ¿por qué va a haber dosis o sustancias diferentes a considerar de uso cuando nos proponemos una ganancia de peso, una pérdida de peso para un futbolista de soccer, para un culturista, para un peleador de artes marciales, para un powerlifter? Pues también va a ser variable dependiendo del contexto individual y de los objetivos, ¿vale? Por último, pues mencionando precisamente que más allá de hacer una apología al uso de estas sustancias, al contrario, la verdad es que, como les mencionaba, la única recomendación inicial que vamos a tener a título personal y por parte del instituto es precisamente no hacer uso de estas sustancias si no estamos conscientes y aceptamos los riesgos que el uso de ellas implica. Una vez aceptamos estos riesgos, los entendemos, nos formamos en ello, es completamente respetable que una persona decida hacer uso de este tipo de sustancias y precisamente esta información está para poder apoyar el desarrollo competitivo de este tipo de atletas. Nada más, chicas, chicos, que invitarlos como tal a la certificación de farmacología deportiva, que podrán solicitar información completa aquí en la página del instituto, y un servidor, el doctor Salvador Mendiola, en conjunto con el licenciado Ángel Acevedo, licenciado en biología molecular, estaremos al pendiente de todo su trayecto académico y formativo. Además, les deseo una excelente tarde, cuídense mucho, recuerden que somos Comunidad YAF.